Noche, que es una edición, por decir, urgente de Mesa Chica, porque hay muchos datos de economía real. Rodolfo Santangelo, bienvenido, ¿cómo estás? José, buenas noches, gracias. Hace mucho tiempo que no te veía y la primera pregunta tiene que ver con esto. ¿Cuánto más aguanta la economía argentina? Y la palabra aguantar tenemos que precisarla y definirla con más justeza, ¿no? Está claro que este es un programa, un modelo que ajusta, no sé si se aguanta la palabra, con más inflación, con más brecha, con más desequilibrio. Y probablemente le toque ahora la variable que faltaba, que es la desaceleración económica y la recesión. Que la inflación va para arriba es un pronóstico fácil, lo venimos hablando de cuánto, de hace un año. O sea, cuando terminó la pandemia sabíamos que el 36 era no una ficción, pero una cosa transitoria. Y nos venimos moviendo de 10 en 10, 50, 60, 70. Yo creo que el peligro de ahora es que no empecemos a mover una velocidad mayor, que no sea de 10 en 10, sino de 20 en 20, por decir algo. Julio es un mes importante, porque en julio, lo que estuviste diciendo, está viendo este faltante de precios. No hay moneda. Como no hay moneda, nadie quiere cambiar bienes por moneda. Quiere cambiar bienes por bienes. Entonces, vendo, cobro y vuelvo a comprar. Entonces, estamos ahí ante un peligro. Vamos a ver cuánto da la tasa de inflación de julio. Puede ser la más alta del año. Y entramos en un proceso que los economistas llamamos el aumento, la aceleración de la velocidad de circulación del dinero. Nos queremos sacar los pesos de encima porque no nos sirven. Queremos bienes, queremos dólares, queremos insumos, queremos cualquier cosa menos moneda. Y entonces ahí son los riesgos. Me parece que el episodio del fin de semana, más allá de su desprolijidad política, refleja una notable subestimación del gobierno respecto a la marcha de la economía. Yo no sé si todavía compran esa idea de que es un problema del crecimiento, capaz que no, pero se está subestimando la cuestión. Una cuestión que es muy profunda y sin riesgo de alarmar. Lo que queremos decir es que hay que prestar atención, ¿no? Digo, son factores cotidianos. Siempre lo decía Néstor Kirchner, si querés pensar como un kirchnerista, lo decía el propio Macri. Cuando el dólar llega a las portadas de los diarios es un tema que preocupa y mucho. Pablo Sirven, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Vos has cubierto, has cerrado infinidad de ediciones, has hecho infinidad de etapas de revistas, de diarios. ¿A qué época te recuerda esto que estamos viviendo? Mirá, vas a recordar a varias épocas, ¿no? Es como una cosa cíclica que se repite, porque fíjate que en el mundo hay tres tipos de gobiernos, ¿no? Malo, bueno, regular. La Argentina es un no gobierno, donde quien tiene el poder real no tiene la lapicera, ya que se habla tanto de lapicera, y quien no tiene el poder real, pero tiene el poder formal, tiene una lapicera que no usa o usa mal, ¿no? Se vuelve un poco a ratificar, a comprobar que cuando hay un gobierno peronista tiene que ser la misma cabeza partidaria la que esté a cargo del Poder Ejecutivo. Nunca funcionó cuando están separadas, ¿no? Entonces, bueno, me hace acordar a eso, un poco a la Cámpora, me hace acordar, qué sé yo. Incluso cuando los presidentes muy hegemónicos no apoyan al propio candidato peronista. Menem no apoyó a Duhalde, Cristina no apoyó a Scioli. Es algo que se repite cíclicamente, ¿no? Es un ciclo. Federico Pinedo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te voy a mostrar 30 segundos de Daniel Artana para compartir este diálogo y también le vamos a preguntar a Rodolfo Santangelo de esto. Mirá. Guzmán y Alberto Fernández no paraban ya el colectivo en materia de gasto. El mini-IFE, el bono de los jubilados. Ese es un buen... Guzmán y Alberto Fernández no paraban ni al colectivo. Pero la rebaja de impuestos de masa, todo era más déficit fiscal. O sea, ¿por qué se desbardaron los números? ¿El salario universal de Kicillof? Bueno, eso todavía no salió. Pero lo quiere seguramente... Bueno, a ver, aquí, también ¿por qué no proponemos que todo el mundo sea millonario? Y se acabarían los problemas. O sea, yo digo, a ver, el salario universal es una discusión que se viene dando en un montón de países. En los países desarrollados, uno de los problemas que hay es que no alcanza el presupuesto, va a alcanzar acá. Porque si vamos a poner un salario universal y lo vamos a terminar financiando con más inflación, porque acá hay un error de concepción muy básico del kirchnerismo duro. ¿Cuál es? Ellos piensan que no hay ajuste. Vos el desajuste que tenés en materia de finanzas públicas, que termina en emisión y termina a la larga en más inflación, la inflación es la que te está haciendo el ajuste. En línea con lo que nos decía Rodolfo, este proyecto, ¿no?, del salario universal, que la gente lo mira y dice, ¿cómo la economía no está fundida? ¿Cómo surge desde el gobierno? Mira, hace bastante poco tiempo tuve una conversación con un importantísimo kirchnerista y yo le decía, me decía, ¿cómo ves la situación? Y yo le decía, yo la veo muy mal, nosotros la vemos muy mal, la inflación se los va a comer, le decía yo, ¿no? Y él me decía, no, el problema es que no tenemos IFE. IFE era platita, es decir, plata para regalar.
porque me explicaba que iba a un barrio y había una señora que cobraba el plan de las cooperativas y bueno, comía. Y el señor de la casa al lado no tenía plata y entonces no comía, entonces necesitaba la herramienta de regalarle plata. Y yo decía, pero no están viendo que la inflación se come a la gente. Es decir, hay un punto donde vos tenés un ingreso y tenés miedo que el mes que viene no te alcance para pagar la comida. Porque los precios suben descontroladamente y los ingresos no. Así que en esa situación estamos. Yo creo que hay básicamente un error en el gobierno, no en el presidente, porque el presidente ya le dijo a Cristina la vez pasada que la inflación era culpa del gasto público y de la emisión monetaria, cuando Cristina decía que había que controlar los precios, cuando era gobierno Cristina. Así que el presidente creo que sabe cuál es la situación, pero bueno, hace lo contrario, en daño al pueblo argentino. Y creo que la vicepresidenta tiene un error en la cabeza. Bueno, lo debe saber más Rodolfo. Rodolfo, hablando de eso, salario universal. ¿Vos escuchás este tipo de proyectos? No digo, nos cansamos de decir que hay déficit fiscal y la contrapartida es esa medida. Creo que lo bueno del salario universal es que es tan disparatado que creo que no sale. O sea, yo le tengo más miedo a los disparates más chicos. ¿Cómo qué? Y qué sé yo, al retraso tarifario, a Unifito, algunas de esas cosas. El salario universal es tan disparatado que digo, no va a salir. Si sale, nos vamos a la miércoles. Ahí sí pongamos las cosas en claro. Si sale lo que se está proponiendo, nos vamos a la miércoles. Creo que no sale porque, te repito, es de una magnitud de disparate tan grande que excede la ilógica de este modelo. ¿Por qué crees que, porque ahí A más B es C, ¿no? La mayoría de los economistas cuando ven eso dicen no hay margen. ¿Y por qué crees que propone esto Kicillof y puede estar en la misma línea Batakis? Yo no sé, o Cristina, digamos, por lo general estas cosas los proponen quienes no están en el gobierno. Quien está en el gobierno tiene que tener un minimísimo sentido común. Yo creo que ahí la responsabilidad de la ministra va a ser parar. El ministro anterior paraba a su estilo, porque no se ponía firme, decía una cosa, iba para atrás, venía un paso para adelante, dos para atrás. Lo que pasa es que yo diría Kicillof y su gente creen en esto, lo explicaba Federico, creen en esto, ellos creen que con esto se reactiva la economía, no entienden el rol de la inflación. Lo decía Daniel recién, la inflación es la que hace el ajuste por las malas. Entonces, me parece que estamos entrando en una dinámica. No voy a hablar de grandes colapsos como tuvimos en la historia. Recién le preguntabas a Pablo periodos históricos de colapso. Los tres grandes colapsos que tuvo Argentina económicos, estoy hablando de los últimos 50 años, son el Rodrigazo de 1975, la hiperinflación del 89 y la corrida bancaria del 2001. Yo creo que ninguno de esos tres están en esta situación. Pero sí a mí me hace acordar, por ejemplo, en términos económicos, a cuando fracasó el Plan Austral. El Plan Austral fracasa a mediados 86, deja de ser un plan de estabilización y entramos en una dinámica donde cada semestre era peor. Entonces la tasa de inflación pasó de ser 5% promedio mensual en el 86 a 9% promedio mensual a 13%. En aquel momento fue un periodo de 3 años. Capaz que este es de 2 o de 1,5. Y hay un dato ahí en esa época que vos reflejás que se dio una sensación de consumo como la que estamos viviendo ahora. Antes de la crisis o el detonante, hubo una época donde la gente consumía porque los billetes también quemaban. Igual hay dos tipos de consumo. El Plan Austral, cuando estabiliza la economía, produce un consumo genuino porque la gente es más rica, está mejor. Hay un consumo no genuino, que cuando no queremos el peso, lo que pasó el fin de semana. ¿Qué tenemos? Peso. No quiero, dame cualquier cosa. ¿Qué tenés? Lo que sea, dame cualquier cosa porque peso no sirve. Entonces es dólares, vasos, es café, lo que sea. O sea, es que el tráfico de gente en centros comerciales fue similar a Nochebuena. Hablamos de 35% de consumo, pero tiene que ver con esto que vos decís. Y son dos cosas, porque no es solamente el tema del ministro y el cambio político y todo ese desorden que hubo el fin de semana. Tiene también que ver con el cierre importador del fin de semana. Cuando no van a entrar productos y no van a entrar insumos y no entra nada, y se hace la ficción de que el Banco Central acumula reservas, que fue pan para hoy, hambre para mañana, entonces no hay productos. No hay producto y desaparece. Entonces voy a comprar lo que sea primero. Entonces, si no se restablece una mínima guía del sistema de precios, ¿cuánto vale un vaso? 8 pesos, 9 pesos. Entonces, no, la moneda no sirve para nada. Ahí sí empezamos a correr peligros mayores. Hablando de eso, hay como novedades, Pablo, que tienen que ver con esto. Se juntó Cristina.